Amigos, el día de hoy en Sinfloro vamos a tratar el tema del envenenamiento masivo que ha habido producido por una bebida cuya descripción nos la vamos a desarrollar a lo largo de esta edición. En segundo lugar, vamos a también abordar algunos temas que tienen que ver con el COVID y otras epidemias y pandemias que podrían venir en los próximos meses y años en el Perú. Hay gente que se dedica en la internet a difundir alarmas y a asustar a la población con cosas que a veces no son ciertas. Para esto tenemos el día de hoy a Eduardo Ortega, que es el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Qué gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, don Julio. Muchas gracias por la oportunidad. La primera reflexión la quiero hacer alrededor de que han muerto un número considerable de personas por efecto de una bebida que creo que es un estimulante, ¿no? Parecido a otras marcas que circulan en el medio. Quisiera que usted nos explique primero de qué bebida se trata y cuáles son las consecuencias en vidas humanas que esto ha tenido. Claro, lo que se ha detectado, porque estamos hablando solo de lo que se ha detectado a la fecha, existen más muestras alcohólicas en estudio todavía. Es una bebida alcohólica gasificada, que es una combinación de tipo gaseosa con saborizante y alcohol, una especie de cóctel preparado, ¿no? En este caso, la marca que ha sido involucrada es el marca Punto de Oro, punto D, y aparece abajo oro, Yeah. en los sabores de picolada y vodka con maracuyá, ¿no? Sin embargo, tenemos la sospecha de que no es la única bebida involucrada, ya que tenemos decenas de muestras que todavía están procesándose en laboratorio, se están llevando al laboratorio del Ministerio Público para la confirmación respectiva del metanol. El metanol es un alcohol llamado también alcohol de madera. Es un conocido disolvente, anticongelante, está presente en el ron de quemar, Claro. también unos preparados para limpieza, ¿no? Y a diferencia del alcohol etílico, este alcohol metílico o metanol es sumamente tóxico. Es Cómo se produce absorbido en el cuerpo a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. dígame una cosa, Intoxicación. el fenómeno que ha pasado de Sí. intoxicación masiva con este producto es por la presencia de metanol. ¿El metanol es de por sí un producto tóxico? Sí, el metanol es de por sí un producto tóxico. Es un conocido tóxico que puede producirse como contaminante de la destilación. En otras palabras, usted tiene licores que son producidos por fermentación, ejemplo, cerveza y vino, y tiene licores producidos por destilación, como cañazo, ron, aguardientes, pisco, ¿ya? Incluso estos licores en estado usual en la destilación, a veces en la cabeza de la destilación, como se le llama, pueden producir cantidades pequeñas de metanol. Entonces esa parte se desecha, esa parte de la destilación se desecha. En este caso, grandes cantidades de metanol, miren, apenas entre 20 y 150 mililitros es variable, pueden producir daño considerable, incluso la muerte. ¿Qué tipo de daños puede producir, doctor? ¿Cuáles son sus efectos cerebrales, neurológicos? ¿Qué tipo de daños conocen ustedes? Hay efectos cerebrales que son, por ejemplo, accidentes cerebrales vasculares, hemorragias a nivel de los centros del movimiento que ocasionan daños permanentes. Por ejemplo, tiene un síndrome parkinsoniano, síndrome semejante al Parkinson. Eh, También ocasionan ceguera, ¿no? Caramba. Dañan el nervio óptico, ocasionan daño en el hígado, si se consumen crónicamente llevan a cirrosis con rapidez, daño al riñón, ¿no? Esto se debe a su metabolismo en el cuerpo, ¿no? A diferencia del alcohol etílico, el alcohol metílico rápidamente produce esa toxicidad. Doctor, la pregunta es cómo
¿Es posible que circulen en el mercado nacional? Para empezar, ¿esta bebida es del Perú o es importada? Nosotros estamos todavía acelerando las fuentes, porque por un lado se lleva las muestras y por otro lado está la investigación de las fuentes. Sin embargo, esta investigación, como conlleva un delito, ya que el metanol es un tóxico conocido, va a tener que ser parte de un proceso penal. Lo que sabemos es que existía hace mucho tiempo una ruta de contrabando de alcohol. En otras palabras, licores de dudosa procedencia que se usaban en zonas rurales podían contener pequeñas cantidades de metanol, ¿no? Y llevar a brotes tóxicos. En Lima y Callao, el último reporte de intoxicación fue por un preparado casero, entre comillas, y se produjo en el año 2010. De hecho, a la fecha, este sería la intoxicación masiva más grande que se haya registrado. Tememos que haya una red de distribución, sea a través de alcohol industrial o de alguna falla en la destilación que esté llevando a esto. ¿Quiere decir que entonces puede haber sido también involuntario que hayan incluido este producto en el preparado? Puede ser, no lo sabemos aún, no lo sabemos si se hizo con conocimiento o sin él. Sin embargo, sí se sabe que el metanol puede ser un contaminante del proceso de destilación y por eso se vigila en los destilados, en los llamados tragos cortos, que no sobrepase determinada concentración. Cuando pasa ese umbral, es considerado no apto para consumo humano. Bien, hay un tema acá adicional, ¿no? Que es que esto nos revela también la posibilidad de introducir en el mercado un producto de este tipo, ¿no? O sea, esto tiene ya mucho tiempo vendiéndose. ¿Qué saben ustedes al respecto? La empresa tiene 4 años de antigüedad. Sí, lo que sabemos es que la empresa tiene 4 años de antigüedad y el reporte del incremento de los casos lo sabemos desde la quincena de septiembre, cuando empezaron a llegar a la emergencia, en primer lugar de los hospitales de Lima Norte, de casos de intoxicación alcohólica grave, y se empezó a sospechar de intoxicación con metanol. Ahora, si hay 54 muertos, como se dice, o usted quizás me aclare la cifra, sí. pueden haber muchos más que han sido dañados por este. ¿Se tiene una idea de las cifras? Sí, nosotros estamos actualizando permanentemente las cifras. Le comento, nosotros el 30 de septiembre, ante la investigación inicial que se realizó en el Hospital Sergio Bernales de Coyiqué, obtuvimos una cifra de 25 casos, de los cuales 21 habían 21 fallecido. fallecidos. Posteriormente, lo que está refiriéndose usted es una actualización, una segunda alerta que hicimos, que salieron 117 casos y 54 fallecidos. Sin embargo, nosotros tenemos un informe preliminar en el cual en Lima y Callao se detallan 186 casos y 77 fallecidos. Y debemos decir que aún está en investigación lo de Huánuco, porque también en Huánuco se han reportado fallecimientos. Ahí hay 34 casos sospechosos y 22 fallecidos. Pues estamos hablando, doctor, ya de casi 100 personas. Grave. Es un problema sumamente grave, efectivamente. Son probablemente más de 100 personas y nosotros lo que estamos sospechando es que no se trate solo de esa bebida, pero necesitamos la confirmación de los laboratorios para poder indicar qué otras bebidas no corresponden, porque en este caso, por ejemplo, en el de Huánuco, lo que se habla es de aguardientes artesanales, no es este producto, esta bebida alcohólica gasificada a punto de oro. Es posible, sí, que el alcohol haya ido de Lima a Huánuco. Es así, es lo que parece ser, siguiendo la ruta del insumo. Pero todavía falta confirmar varios detalles. Doctor, esto tiene la característica de realmente una emergencia que puede volverse nacional si los próximos días se comprueba de que había una distribución extensiva
o por lo menos el uso del metanol se ha generalizado en varios lugares del país, ¿no? Concuerdo, señor Julio. Esto está claramente como un tema de suma gravedad. Nosotros hemos establecido coordinaciones con lo que es la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú, los municipios distritales. En Huánuco también el gobierno regional está asumiendo tanto la detección de los casos como la incautación de las bebidas sospechosas. En este caso, lo que tendría que hacerse es una revisión integral de nuestro mercado de bebidas alcohólicas para ir encontrando más productos de dudosa procedencia. Aquí el problema está claramente localizado en estas bebidas, estos preparados, que son bebidas alcohólicas gasificadas que se hacen sumando alcohol a este producto, y en los llamados tragos cortos, especialmente si no tienen registro sanitario o si no especifican su procedencia, ¿no? Doctor, yo en una ocasión trabajé en una televisora de Huancayo, en un momento que era asesor del gobierno regional allá, y tuve oportunidad de hacer una campaña en la cual la policía llegó, era contra los bares clandestinos, ¿no? Llegó a detectar la policía de que había una enorme cantidad de estos tragos que se hacían como una mezcla, que eran polvos. Eran unos polvos que se disolvían en el alcohol. ¿Estamos hablando de algo así parecido? No, claramente el metanol es parecido en su composición y propiedades al etanol, al alcohol etílico usual. Ya. No es un polvo, se añade como un líquido más y el problema es la toxicidad. De hecho, el etanol es usado entre comillas como antídoto porque hace que la enzima que lo degrada da un producto menos tóxico. Entonces, la enzima alcohol deshidrogenasa, que es la que procesa el etanol, es 20 veces más afín al etanol que al metanol. Por eso a veces en el tratamiento de la intoxicación aguda se usa incluso etanol, sea oral o endovenoso. Doctor, esto pone una alerta sobre todo el tema de bebidas, como usted bien ha dicho, y sobre todo en la vigilancia de los padres sobre los jóvenes que acuden a los centros de diversión o la ingesta de bebidas que son compradas de manera espontánea, ¿no? Porque supongo que esto también incluye jóvenes de nivel escolar, por lo menos en los últimos años, y probablemente estudiantes universitarios y otros que deben ser el público más o menos objetivo de esta bebida, ¿no? Claro, los jóvenes, los universitarios y los estudiantes de secundaria son usualmente el público objetivo de estas alcohólicas gasificadas que tienen 6,5, 7%, 8% de alcohol. O sea, son graduaciones de alcohol entre comillas bajas. Pero no Claro. subestimemos porque una botella de 2 litros puede contener una dosis letal. O sea, si alguien se toma el contenido de una botella entera de 2 litros, puede morir como consecuencia de una intoxicación aguda. Claro. Ahora, el problema principal está en cómo neutralizar la expansión de este fenómeno. O sea, por un lado hay acciones de control, pero en la parte médica, estos pacientes que han muerto no hubo manera de salvarle la vida. Lo que ocurre es que estos pacientes a menudo llegan muy tarde. Los primeros casos, en general, eran personas que tienen alcoholismo crónico. De Ok, hecho, más del 80% de los casos, o sea, por un lado tenemos alcohólicos crónicos, gente que consume todos los días de la semana, incluso refería antecedentes, quien los llevaba o los encontraba que habían estado bebiendo toda la semana sin parar. Y por otro, tenemos este 20% restante que serían los intoxicados agudos, jóvenes que toman esta bebida y que como consecuencia de ello sufren la intoxicación grave, ¿no? Con la muerte. Entonces, algunos de los casos, por ejemplo, en Huánuco, simplemente los han encontrado en su domicilio o en la calle, ya muertos. Otros han llegado a trauma shock, ¿no? Donde ya por la acidosis, por el daño en el riñón y por el daño en el cerebro fallecieron, ¿no? Otros se han recuperado, pero ya con secuela, con ceguera o con daño qué neurológico, por terrible, ejemplo, ese parkinsonismo, esas alteraciones en el movimiento. terrible, terrible.
Y el efecto, aparte de los 100 muertos, ¿se tiene la cifra exacta de cuántos son los damnificados, digamos, los afectados por esta... Por eso. O mueren de frente, no sé. No. Lo que tenemos como casos en total registrados hasta la fecha de ayer son 186 en Lima y Callao y 34 en Huánuco, ¿no? Entonces, esos son todos los afectados. Pero esos no tienen origen en la bebida Punto de Oro, los de Huánuco aparentemente, ¿no? Los de Huánuco aparentemente no tienen origen en la bebida Punto de Oro, es otro producto, pero es posible que si logramos detectar la ruta que siguió el alcohol, haya procedido de Lima y pueda tener fuente común con este producto. No sé si ha sido un lote de alcohol industrial, como sí sabemos que históricamente ha habido un contrabando de alcohol industrial que podía a menudo estar contaminado con metanol, ¿no? De hecho, el ron de quemar, hasta el ron de quemar se puede destilar. El ron de quemar tiene una combinación de etanol y metanol. Es así. Y se podría destilar para quitarle el mal sabor, porque se le añade ese color azul y un saborizante para que tenga un mal sabor. Pero podría, a través del proceso de destilación, conseguirse eliminar el colorante y el saborizante. O sea, no es... Exacto, o sea, no hacer es un procedimiento nada, químico para poderlo hacer más accesible. Mire, no es yo imposible. quisiera pasar a otro tema, me parece terrible esto, pero ustedes, quería preguntar algo más, ¿ustedes tienen laboratorios especializados que les permiten detectar estas emergencias? Nosotros, en el caso de las bebidas, quien conduce la detección del producto en la bebida es el Ministerio Público. Okay. En el caso de las personas, la detección de metanol en sangre la realiza el laboratorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el Psicotox, ¿no? Esos son los dos laboratorios, uno es para las bebidas y el otro para las personas. Estando centralizados es probable que no se tenga la información de provincias, ¿no? De otro lugar del país donde haya esta epidemia. O que las muestras demoren, correcto, o que las muestras demoren más en procesarse porque tienen que viajar para poder dosarse acá en Lima. Yo quería preguntarle algo más, doctor, respecto siendo usted el director general del Centro Nacional de Epidemiología, una preocupación que el día de ayer estábamos conversando aquí con algunos especialistas que nos visitaron, era el problema de que hay una reactivación de la pandemia del COVID en Alemania e Inglaterra, y esta es una época en la cual si usted sale a la calle va a haber gran cantidad de turistas de esos países que están dando vueltas por la ciudad de Lima y por parte de los centros turísticos del país. Entonces, ¿es posible una presencia, un trasvase de ese rebrote que hay en Europa aquí al Perú? En el hemisferio norte están allá entrando al invierno. Entonces, todas las infecciones respiratorias, incluyendo COVID-19, están aumentando allá. Sin embargo, las variantes que están apareciendo, todas son de los sublinajes de la variante Omicron. ¿Ya? Más leves. De la variante Omicron, que nos afectó en la tercera y cuarta ola. A la fecha, claro que es posible una reintroducción. De hecho, nosotros en nuestras predicciones de modelo matemático tenemos que a fines de diciembre o a inicios de enero va a haber una quinta ola. Sin embargo, esperamos que esta sea más pequeña y más leve que las anteriores, incluso que la cuarta. Doctor, sin embargo, aquí hay un tema que ha resultado preocupante, que se ha cerrado la vía panamericana, que es el gran, y esto no es MINSA, esto es salud, pero digamos, se ha cerrado la vía panamericana, que ha sido el gran centro de atención de pacientes con excelente calidad, con más de 2.000 camas y con una inmensa emergencia que fue habilitada para el COVID. ¿Es sabio, viendo estas posibilidades, deshabilitar ya esa facilidad? Que significa dejar nuevamente que sea, ya no es hospitalaria, sino se va a volver un edificio cualquiera.
En el caso de la Villa Panamericana, son edificios de departamentos, no pertenecen a Sí, arquitectura hospitalaria y solo se habilitaron para pacientes ok, con cuadros leves que no requirieran oxígeno. Y es para, más que nada para aislamiento de ellos y sus familias. Esa ya. fue la intención. En este momento, dado que el número de casos ha disminuido enormemente, es probable que no sea necesario mantener la villa abierta. En el caso de los hospitales, si bien es cierto que siempre va a haber necesidad de camas de hospitalización y camas UCI para pacientes COVID, debemos recordar que incluso en el peor momento de la cuarta ola, el consumo de oxígeno fue sumamente, no digo bajo, pero sí, no hubo un estrés. Nosotros Ok. como sistema de salud tenemos la capacidad de producir 10 veces el consumo actual de oxígeno. Porque hay plantas Y sobre los hospitales, ¿no? Se ha hecho un claro, esfuerzo, ahora hay creo, en varios plantas de hospitales. oxígeno en los hospitales Claro. y en esta cuarta ola de variante Omicron fueron realmente pocos los que necesitaron oxígeno de manera intensiva. Ok. Entonces no La, hubo la, tanto estrés sobre los hospitales como sí pasó hasta en la tercera ola. ¿Y en qué estado está la epidemia de este nuevo virus que había brotado, que venía del África, la fiebre africana, no me acuerdo cómo se llamaba? Se refiere a la viruela del mono, La aunque el viruela del nombre, mono, exactamente, sí. ¿En qué estado aunque el está nombre eso? es un poco injusto porque el principal reservorio en la naturaleza son roedores. Debería ser viruela de la rata o algo La parecido. viruela de la rata. Efectivamente. ¿Ya? O sea, Claro, se le llama viruela del mono porque se descubrió en 1957 un mono, pero como ya, le digo, el principal reservorio son ratas. Lo que ya, ocurre en ese caso es que están disminuyendo los casos lentamente. ¿Qué quiero ya. decirle con eso? Que en nuestro peor momento, hace 4 semanas, teníamos 651 pacientes en seguimiento y vigilancia. En este momento registramos menos de 350. Estamos en disminución. Ok, Sin embargo, es verdad que a la disminución de casos en varones le sigue un incremento leve de casos en mujeres. Nuestra preocupación era que no se quedara en un grupo de la población, o sea, que se extendiera a mujeres, niños, claro. gestantes, a toda la población. Sin embargo, la gran mayoría de los casos se ha dado en hombres y específicamente en hombres que tienen sexo con otros hombres. Y en Claro. este momento está en una disminución progresiva de los casos. Bien. O sea, quiere decir que eso estaría controlado. Ahora, la pregunta final que yo quisiera hacerle, porque ya tenemos que terminar la entrevista, ¿cuál es la verdad sobre que en el mundo vamos a seguir viviendo estas pandemias y epidemias, producto ya de diferentes fenómenos que se están produciendo, que tienen que ver con la interacción con la naturaleza, en este caso con los animales silvestres, que tienen que ver con virus que existen y portadores como las ratas, que han sido la causante de la muerte de millones de seres humanos, porque todas las epidemias, las 17 veces que volvió la peste negra, fueron en hombros de las ratas que venían de China, ¿no? Entonces quisiera yo preguntarle cómo ven el futuro, que muchos de los fake news presentan un futuro muy amenazador para la humanidad y peor para los peruanos, ¿no? Diremos que siempre estamos en alerta, que efectivamente la interacción con la naturaleza hace que también encontremos más virus salvajes. Se estima que por cada virus que conocemos debe haber 10 virus que no conocemos y Que están en que los animales evidentemente, salvajes. claro, o sea, que la destrucción del hábitat de estos animales salvajes también hace que los humanos se contagien, inicialmente de nuevas zoonosis que pueden ser graves y posteriormente de enfermedades que se transmiten entre humanos, que ya son más contagiosas. Y eso ha pasado un poco con el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2. Al inicio era bastante agresivo y ya con las nuevas variantes es un poco menos agresivo, especialmente ya en los vacunados, pero se ha Claro. vuelto más contagioso. Pero doctor, ¿qué hacer con los 2 millones de personas que no se han vacunado o más que no se han vacunado? ¿Qué piensan hacer ustedes como ministerio? ¿Qué posibilidades hay de poder interactuar con estas personas y convencerlos que se vacunen?
Nosotros insistimos permanentemente en las campañas de vacunación, incluso casa por casa, persona por persona y centro por centro, porque se va centro por centro. Sin embargo, como mensaje, nosotros debemos decir que quienes deben completar 3 dosis con urgencia son los mayores de 60 años. Claro. En el Perú no debería admitirse que a alguien mayor de 60 años le falten 3 dosis de vacunación. Es lo mejor para él. Reduce de manera significativa su riesgo de enfermar y morir. Se ha cortado el audio. ¿Ahí se oye? El audio, no puedo escuchar. Ahora sí. Hola, ¿se oye ahí? Sí, ahora sí. Siga nomás, doctor. Ya. Que 3 dosis de vacuna en una persona mayor de 60 años reducen su riesgo de enfermar y morir. Ese mensaje es muy importante, ¿no? Y debería ser enfatizado por todos en el Perú. Tanto el Ministerio de Salud como por los gobiernos regionales, que tienen la responsabilidad de vacunar a nivel de las regiones. ¿Y no habría medidas más drásticas como impedir el ingreso a locales y a el acceso a ciertos servicios que ha resultado en otros países bastante eficaz? Con esto terminamos. Sí, lo que ocurre es que estas medidas ya se han aplicado, las restricciones ya se han aplicado y los mayores de 60 usualmente no van mucho a estos eventos. Usted encuentra que las principales personas que se resisten a vacunarse son gente de 20, 30, 40, que en realidad ya se infectaron o que no reciben gran beneficio de la vacuna. Entonces poner esa restricción ya no añadiría beneficio. Claro, aquí, o sea, afectaría a la población por gusto, claro. Claro, la idea es enfatizar que hay gente que es más vulnerable a infectarse gravemente, y esos son los mayores de 60. Perfecto. Y que lo que tiene que darse es la conciencia de que ellos necesitan vacunarse con urgencia. Doctor Eduardo Ortega, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, muchísimas gracias. Nos ha dado usted un panorama muy amplio de esta tragedia que ha costado ya casi 100 vidas y que además involucra de manera importante también a sectores de la población que acceden al alcohol metílico sin saberlo, metanol, perdón. Y tenemos además un buen dato sobre cómo está la pandemia. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes. Un gusto, un placer. Gracias. Amigos, con ustedes volvemos en Cifloro, como siempre, con un tema de interés para todos los que están participando en esta cadena en más de 40 ciudades del país. Amigos, hoy día en la edición de Cifloro vamos a debatir temas, como siempre, que tienen importancia para el país. Uno de ellos es el tema de los partidos políticos. Mucha gente le hace asco a las organizaciones políticas, producto de toda una campaña que hay en contra de que la gente se organice. Y eso es una deficiencia de la democracia muy grave, porque lleva a crisis como el que ahora tenemos, donde no hay interlocutores capaces de resolver con un diálogo civilizado los problemas del país en este terreno político. No estamos hablando acá de los problemas económicos, de los problemas sociales, que ya es otro cantar. Eso un gobierno que esté elegido tiene que resolverlo. Acá hablamos del tema político, de cómo se gobierna el país y las posibilidades de que haya una unidad mínima. Aquí hay líderes, como por ejemplo el recientemente electo alcalde de Lima, que ha dicho que él no va a dialogar con el gobierno. Lo malo es que le ha replicado el general Williams, un héroe nacional que está a cargo del Congreso de la República, es su presidente, y sin embargo ha expresado lo mismo. Yo creo que ahí hay un error de base que tiene que ser corregido, lo digo de una manera algo ilustrada por la experiencia del año 2000, donde formé parte de los equipos de asesores del Congreso, que hicimos la transición del presidente Paniagua, yo trabajaba en su grupo parlamentario, y se gestó un movimiento en el cual apristas, izquierdistas, hasta los fujimoristas y todos los partidos políticos participaron, incluso participó Alberto Andrade, de larga recordación, en fin, y todos estuvieron de acuerdo en una fórmula que permitiera hacer viable la transición. Inclusive el voto de Luz Salgado fue el que permitió lograr el voto que
nos permitió sacar a la señora Hildebrand de la presidencia del Congreso, hermana de César Hildebrand, que era presidente del Congreso, líder fujimorista, y reemplazarla por Paniagua, que luego fue elegido presidente de la República. Todo este proceso fue posible porque había partidos, había diálogo, además una batalla en las calles muy fuerte por la democracia, y jugó un rol muy importante el Foro Democrático, que fue una de las instituciones que ayudó. Pero sin los partidos esto era nada. Y ese diálogo partidario hoy no tiene interlocutores porque es otro esquema el que tenemos, partidos de alquiler. Y hoy día tengo el gusto de entrevistar al doctor José Pimentel, quien es el personero del partido aprista, él está a cargo de la reinscripción de su partido, ya han presentado su expediente y vamos a hablar con él acerca de la política, de los partidos, del APRA, de la trayectoria que el APRA tiene y sobre todo de los temas electorales que hay que cambiar para que esto no vuelva a ocurrir, que queden partidos fuera, con la trayectoria que ellos tienen, fuera de la inscripción regular para poder participar en elecciones. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Muchísimo gusto de estar en tu programa y realmente la presentación que haces de alguna manera retrata el escenario actual. Efectivamente, estamos despartidarizados en el Perú. La ley de partidos políticos es una ley antipartidos políticos que justamente nace con la Constitución del 93, con un Fujimori que pretendía desmovilizar al pueblo peruano y en ese momento, en ese escenario convulso, los únicos que podían o tenían capacidad de movilización eran los partidos y por eso es que le metieron tanquetas, etcétera. Claro. Y además... Cerraron el Congreso, no hay que olvidar, el año 92, ¿no? Así es. Claro. Y además... No, pero no solamente el Congreso, tomaron los partidos políticos y le pusieron 6 tanquetas en la puerta al Partido Aprista Peruano porque consideraban que él podía replicar socialmente, tenía la capacidad de movilización. Y bueno, dentro de ese contexto y dentro de esa perspectiva, Fujimori diseña a la medida de su voluntad política el artículo 35 de la Constitución en la que determina que pueden participar en igualdad de condiciones los movimientos regionales y los movimientos locales. Y igualdad de condiciones que los partidos políticos. Y los partidos políticos, que son paquidermos nacionales, no pueden competir con líderes locales en igualdad de condiciones. Ahí además... Más aún... Sí, eso arranca... Quisiera saber lo siguiente. La regionalización de los partidos políticos, que era una parte clave en el país, porque siempre los partidos han tenido lugares en el sur, la izquierda, el APRA en el norte, reconocidos, lugares donde eran sus bases sociales fundamentales, ¿no? Ahí hacían su gran construcción de cuadros, de gente. Pero el tema es, ¿en qué momento? Yo tenía entendido que fue bajo Toledo que se regionalizan los partidos cuando viene la regionalización y se crean como 4.800 partidos municipales, que es una locura, que ya hemos regresado de eso, pero hasta eso se ha llegado, hasta una dispersión del poder en la base. Quiero saber, ¿en la Constitución de Fujimori hay elementos que ya permitían prever que iba a pasar ese proceso? Pero por supuesto, el plan de Fujimori era el plan verde de 30 años. Pues. Claro. Entonces, en el artículo... Verde militar, además, ¿no? Entonces, este artículo 35 le impone este componente para efectos de que los partidos políticos tengan que competir en esas condiciones con estos líderes locales, digamos, con estas agrupaciones. Esto tiene su correlato posteriormente en la ley de partidos políticos que efectivamente se sanciona y se aprueba con la Constitución del 93 vigente, claro, pero en el año 2004. Claro. Ya en 2002 se fundan las regiones y en 2004 se crean los partidos regionales, se autorizan, digamos, a que funcionen, sustituyendo, bueno, compitiendo con los partidos nacionales. Claro, pero tenías que darle un soporte constitucional, claro, porque, no te olvides, en la Constitución del 79 solamente permitían la participación en política a través de los partidos políticos nacionales. Así es. Okay. Quiero correcto. Entonces, le dan esta patente de corso a estos liderazgos locales y definitivamente le estaban poniendo fecha de caducidad a los partidos políticos. Claro. Porque no hay posibilidades de competir en igualdad de condiciones. O sea, en la elección en las elecciones de 2005, el 2006, en las elecciones municipales y regionales, ya se expresó ese problema, ¿no? Aparecen en masa candidatos independientes, que no está mal, pero ya sin una organización partidaria nacional que un poco guíe el proceso para que responda a los intereses del país, ¿no? Así es. Claro. Y los políticos desde ese entonces, digo políticos, claro, no pseudopolíticos, claro, que son los que hoy están gobernando el país, y que se han apoderado de la política nacional, dicho sea de paso,
no proyectan un problema en esta creación. Y fíjate que recién se han desaparecido los partidos de alcance local. Los distritales, digamos, ¿no? Los distritales y provinciales hace muy poco. Claro. Y no se ha querido ir a la reforma de la desaparición de los regionales. Claro. Lo que porque, me parece a ver si absurdo. Si aclaramos el tema, ¿no? No creo que la democracia pueda oponerse, ¿no?, a la participación política regional. Lo que pasa es que cuando tú creas este sistema, ya está demostrado en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, había una elección en Pakistán donde había 48 partidos políticos, un pandemonio, un país con 180 millones de personas, tremendo demonio, más creo más de 200, tremendo despelote, una política así. O sea, la idea es que haya suficientes partidos que expresen las grandes corrientes del país y se alían a ellos los líderes regionales, como es en todo el mundo, ¿no? Aunque no militen, pueden ser invitados a participar en sus listas. O sea, no es que se mata la democracia regional, sino se trata de hacerla racional. Creo que la experiencia nos demuestra eso, ¿no? Claro, la democracia es una. Claro. La democracia es una. Claro. No se está recortando el derecho de participación política, claro, sino la forma de participación. Creo, si consideramos que los partidos políticos son soportes de la democracia, y es a los que se recurre en estos momentos, claro, y es contra los que se ha dicho absolutamente de todo y a los que se les ha culpado de todo, sí, pero cuando las democracias están en riesgo y cuando los países no tienen salida, recurren nuevamente a los partidos políticos. Claro. Pero si tenemos normas destinadas a desaparecerlos, 30 años después hacemos una visión retrospectiva de este artículo 35 y de todo el andamiaje legal que se ha creado a partir de este artículo, y vamos a ver cuáles son las consecuencias. El Perú hoy día tiene 2/3 tomados por caciques locales. Claro. 1/3 ahora. O sea, incluso partidos que solo duran una elección, ¿no? Claro, van a durar una elección. Claro, claro. Y el otro tercio lo tienen vientres de alquiler. O sea, y los partidos nacionales... Los partidos con ideología, con claro, doctrina, con posiciones y con formación, gracias a estas reformas que a lo largo de todo este tiempo se han venido dando por los denominados notables, hoy no tienen sitio en esa mesa. ¿Por qué? Porque han hipernormativizado la participación política. Hipernormatividad, para que la gente entienda, significa el establecer un tal cantidad de leyes, ¿no?, que estás creando, la ley se vuelve el centro de la política electoral, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Así es. Mira, para la participación política no solamente tienes que tener una organización en la cual te puedas elegir, sino tienes que competir en igualdad de condiciones que los demás partidos políticos. Pero vemos, por ejemplo, que en los últimos tiempos ya se viene practicando en el Perú la democracia del que más tiene, sí, del claro, dinero. Si tú no tienes plata en política, no puedes hacer candidato. Y eso es antidemocrático totalmente. Completamente. Claro. Tras de las organizaciones políticas hoy día se han puesto universidades, empresas o grupos claro, empresariales que de alguna manera financian el quehacer político para tomar el control del Estado. Y por eso era necesario, y les conviene dentro de esa perspectiva, avalar estas reformas que datan, como te digo, del artículo 35 tantas veces citado. Bueno, pero incluso en esas condiciones, y como el APRE está acostumbrado a sobrevivir incluso a dictaduras, claro, y a luchar siempre por la democracia y su participación, pese a los malos tiempos que nos ha tocado vivir desde la desaparición del expresidente Alan García y nuestra no participación en los últimos procesos electorales, justamente por esta hipernormativización. Pero también por una crisis interna del partido, ¿no? Y seguramente por una crisis... Explícalo un poquito, ¿qué ha pasado en el partido? Porque todo el mundo conocía, mira, yo te lo digo además desde el punto de vista que me parece completamente válido la existencia del partido político. Me parece que el gran error de la regionalización de Toledo fue haber permitido que junto con ella
se produzcan dos cosas: departamentalizar la regionalización y no tener regiones de una estructura suficientemente grande para poder manejar el país, que hoy día ya es imposible hacer el cambio, ya es imposible. Y por otro lado, la política respecto a que un partido municipal podía existir y podía existir los partidos regionales, que a la larga han llevado a lo que estamos comentando, o sea, a una destrucción del sistema de partidos nacionales, que es la única manera. Lo vas a Estados Unidos, vas a cualquier lugar, hay 4 o 5 partidos políticos, o 2 o 3, no hay lo que hay acá, que es un archipiélago de vientres de alquiler, ¿no? Exactamente. El sistema de partidos, que es a donde se conducía, supuestamente a donde conducía la reforma, ha terminado siendo o agravando el problema del existencial del quehacer político nacional. Hoy día, en aquel momento, habían 7, 8, 9 partidos que competían en los procesos electorales y todos tenían, digamos, una visión de país diferente y había contraposición ideológica en las posiciones. Así es. O sea, un aprista pensaba diferente que un izquierdista, o diferente que uno del PPC, o diferente que uno de otro partido. Un demócrata cristiano, etc. Así es, claro. Era claro. Hoy tienes un archipiélago de libres pensadores que no tienen absolutamente ninguna convicción ni conocimiento del país, porque para hacer política tienes que primero prepararte, primero saber perfectamente que a la política se llega para dar y no para recibir, no para distribuir o administrar el erario nacional como mejor te parece, sino desde la perspectiva previa del conocimiento y la experiencia. Un tema importante es hablar de los bienes de alquiler. El bien de alquiler en realidad es un lugar donde el que tiene más plata es el que gobierna. Y el que gobierna generalmente es aquel que es un líder local, que tiene la capacidad económica de poder pagar lo que cuesta una cuota de inscripción. Yo he sido testigo, porque yo me dedico a la consultoría política, de algunas campañas en las cuales han pasado cosas escandalosas, ¿no? Es decir, los candidatos de Lima, todos han pagado un montón de plata, y los de provincia han terminado pagando también 40, 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares para postular las regiones. ¿Y qué pasó? Se le llevaron la plata. O sea, los encargados se llevaron la plata y lo dejaron sin hacer campaña porque utilizaron el dinero de una manera leve, completamente en contra de la ley. O sea, ese tipo de conducta no está siendo perseguida adecuadamente, ¿no? Claro, la ley no se ha puesto en esos supuestos. Parte de la buena fe, ¿no? Y parte de creer que el sistema va a funcionar porque le pongan ley. Se cree que la ley es la que gobierna y no que seguramente. Por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los ejemplos más claros de la antidemocracia que se viene practicando en el Perú es que a los partidos políticos se les pide que hagan elecciones internas, que desarrollen procesos larguísimos, tediosos, en los que participe el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuántos meses demora eso? OMPE, etcétera. ¿Cuánto tiempo demora el proceso de que tú me estás contando? Más o menos 6 meses. 6 meses. 6 meses demora la preparación y el desarrollo. ¿Para una elección? Para una elección no es de candidatos. Y para inscribir el partido puede demorar mucho más, ¿no? Más o menos un año tiene el proceso de inscripción de un partido. Pero digo para la participación. Y todo esto está sometido a rigores del jurado, de OMPE, de RENIEC, etcétera. Pero ¿qué pasa con los partidos, como te digo, locales o regionales? A ellos la ley como que no los alcanza en cuanto a la realización, por ejemplo, un ejemplo de la democracia interna. Vemos que no tiene elecciones internas. Susana Villarán, sí. Este es el ejemplo más claro, 15 minutos antes de presentar su lista, la estaba terminando de conformar en la bodega de la esquina. Bueno, ha habido varios casos así, también los Atacuzzi, me acuerdo que bueno, probablemente en su iglesia mira, da vuelta, pero mira. Claro. Y sin embargo, los partidos políticos de alcance nacional los obligan y los someten a una serie de rigores. Incluso hay una cosa, realmente y lo de internet, por ejemplo, lejos de ser una solución, termina siendo una complicación, ¿no? Obvio. Porque pasa de todo, o sea, tú presentas tu papel, no te responden sino 5 minutos antes del cierre y está fuera. O sea, eso le ha pasado a varios candidatos. A muchos. Yo he sido testigo, por ejemplo, de un caso de una persona del Partido Morado, que es Carolina Lizarra, una ex juez muy honesta, una persona muy valiosa, que la tuvimos que auxiliar en un momento porque quería presentarse, me había pedido que yo le apoye en su campaña, y resulta que le hacen aparecer unos autos que eran de hace 10 años, que ya habían sido vendidos por su esposo. O sea, era una cosa de un legalismo. Esta es la famosa declaraciones juradas. Así es. Pero mira, a ver,
en nuestro sistema jurídico existe la ley de simplificación administrativa que yo no sé por qué no se aplica para temas electorales. El Estado, el gobierno, la entidad pública no te puede pedir información con la que ya cuenta. Que ya tú además la has legalizado, tu notario está en registro público. Con la que ellos cuentan, no te pueden pedir. Claro. Sin embargo, te piden copias legalizadas, legalizadas, y te piden llenar declaraciones juradas de información que obren los sistemas del propio Estado. Por lo tanto, se torna prácticamente una trampa. Dime cuántos bienes has adquirido a lo largo de tu vida, y pobre de que falles, y dime, tú como alcalde, que has tenido 20, 30, 15, 50 procesos penales, o y muchos son como político has tenido 10 o demandas, etcétera, por favor, consígnamelas, dime el estado en que se encuentran y pobre de que falles. Te excluyo. Si esa información obra en las plataformas del Poder Judicial, en las plataformas de SUNARP, en las plataformas públicas, ¿cómo es posible que se la exijan a los candidatos? Lo que debería hacer es al revés. El Estado tiene su base de datos. El Estado publicar las bases de datos y permitirle al candidato que se oponga o diga su palabra respecto de una u otra situación que seguramente podría resultar inexacta. Con eso, mira, reduciríamos en un 70% la carga del Jurado Nacional de Elecciones en procesos electorales respecto a apelaciones, tachas, etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay un tema con el cual yo también quería derivar, porque este programa es un programa para presentar los grandes temas del país, ¿no? El Partido Aprista ocupaba un lugar central en la vida política del Perú, pero un momento de cambio fue la muerte de La Torre, ¿no? Cuando hubo la constituyente. Pero una constituyente que además no hay que olvidar, logró hacer un pacto que no se ha visto después en el Perú, porque fue la derecha y algunos de la izquierda, no todos, porque fueron muy sectarios ahí, que hacen un acuerdo para que haya ser el presidente de la Asamblea Constituyente. Al final de su vida logra ser... Entonces tú ves ahí un grado de armonía mínimo que no se da, a pesar que estaba Hugo Blanco con su soga, que ahí estaba el Cochero Fernández, que estaban también algunos de la derecha que eran personajes bastante perpénticos. Toda esa confrontación se dio en el marco que nos dio la mejor constitución que tuvo el Perú. O sea, indiscutiblemente. Eso creo que es un primer hecho. Otro hecho que demuestra cómo la presencia de partidos y la unidad del país fue el hecho de que a lo largo de la lucha contra el terrorismo, de todas maneras el Perú no hubiera podido enfrentar esto si no hubiera tenido el heroísmo de los militantes de los partidos políticos que cayeron en esa lucha, que eran dirigentes populares resistiendo a Sendero. Ustedes, la izquierda, los cuadros independientes de muchas organizaciones que estaban presentes a nivel regional, y ese proceso no hubiera sido posible sin eso. Se habla mucho que esto fue un protagonismo militar de los campesinos, es verdad, pero sin esta prédica, por ejemplo, un ejemplo de ello, la marcha que organiza Andrade en Miraflores, que fue decisiva para derrotar psicológicamente el terrorismo del pueblo de Tarata. Hecho político, hecho por un hombre que cabezaba un partido político. La misma transición con la caída de Fujimori, otro momento de unidad en la cual los líderes se ponen de acuerdo y logran finalmente tumbar a la dictadura. Y hablo acá de todos. Después de eso es que viene este proceso de disgregación que ahora no le da capacidad al Perú de resolver problemas elementales, ¿no? Como las salidas más básicas a los problemas que ahorita está viviendo, ¿no? Claro. Y además con varios congresos y varios presidentes que han caído y congresos que cada uno es peor que el otro. Así es. No quiero ser injusto porque ha habido gente ilustre también en los congresos que han habido, pero en realidad la gente no quiere verse reflejada en el Congreso, pero lo que yo digo refleja un Perú desorganizado, ¿o no? Un Perú sin partidos, un Perú sin políticos, un Perú que, ¿no? Donde cada abogado que puede ganar una elección va con su cartera de clientes al Congreso, o sea, eso no puede ser, ¿no? Claro, hasta antes de la reforma universitaria hecha por Fujimori se decía que la universidad era el retrato de la sociedad. Y hoy día podríamos decir que después de esa reforma, el Congreso es el retrato de la sociedad peruana. O sea, así es. Por lo menos el 80% son fiel reflejo de la informalidad. Pues. Son fiel reflejo de una sociedad en la cual las líneas de legalidad están disueltas y estamos en una espectacular. Claro, y regresando a lo mismo. Sí. La lucha ideológica que se ha dado en todos los frentes, en sindicatos, en universidades, etcétera, en la sociedad en su conjunto,
lo dieron los partidos políticos. El APRA ofrendó 1.214 dirigentes apristas, hay otros cientos o miles. El APRA vivió también, el izquierda también vivió masacres terribles. Claro, ¿sí? pero ¿por qué te digo? Yo, como tú, en nuestra juventud también hemos dado esta lucha ideológica en las casas de estudios en las que hemos estudiado y posteriormente hemos enseñado. Así que esos escenarios hoy día se han dejado justamente por la reforma de la ley universitaria. La apolitización de las universidades genera esto. Que no hay horario donde los estudiantes puedan hacer actividades. ¿De dónde salen los líderes nacionales? ¿De dónde se forman? ¿Quién los forma? Y hoy día decimos, oye, pero tenemos un Congreso completamente desprovisto de líderes, ¿no? Tenemos cada vez peores congresos y peores representantes. Claro, pues, porque ya no permitimos que los estudiantes universitarios puedan hacer política y formarse políticamente antes de ir a manejar un país. Y esa experiencia vivencial es esencial y ha desaparecido prácticamente en el Perú. Porque es esencial, porque es como hacer atletismo, ¿no? Exacto, y eso responde, es la práctica, y eso responde justamente al criterio de la desmovilización con los partidos políticos, la desmovilización a través y despolitización de las universidades, para el mismo objetivo, para desmovilizar a la sociedad, que no haya respuesta social. Y que ahí perdimos una batalla, José, que fue la siguiente, fue la batalla contra Sendero. Yo te digo, se dio una batalla dentro de las universidades por impedir que Sendero crezca. Incluso a Abimael Guzmán en la Católica lo sacamos corriendo. En la Católica, al mismo Abimael Guzmán, en un debate, lo sacamos corriendo. O sea, y pasó en todo el Perú. Le ganamos las elecciones en la Federación Universitaria de Huamanga, Sendero. Pero nadie apoyó ese proceso. Nosotros, los dirigentes apristas, viajábamos a las universidades en todo el país, en épocas electorales, para justamente apoyar a los compañeros en ese momento en sus justas electorales internas. Pero Fujimori y ahí es donde se daba la primera lucha. Lo que pasa es que cuando el gobierno no apoya un proceso así, que es lo que pasó con Fujimori en plena lucha antiterrorista, ¿no? En la fase después del año 90, pues ahí es cuando se produce ese disloque también, donde mueren muchísimos dirigentes. Mira, hay terribles eventos como el ametrallamiento de toda la dirigencia de la Federación Minera en el Cerro del Pasco, una asamblea de trabajadores, y entra Sendero y ametralla a todos los que estaban sentados en fila. O sea, terrible. O sea, y ustedes han vivido la muerte de un montón de militantes. Yo creo que el ejemplo es claro. Y tenemos un sinnúmero de compañeros anónimos. Entre ellos Franco, que yo lo conocía en la Católica. Como Alcides, de la Universidad del Centro de Huancayo, que hay que reivindicarlo. Como Richard Briceño, de la Universidad de Garcilaso, que hay que reivindicarlo. Pero en algún momento se perdió esto por las reformas. Mira, nadie da una reforma política o electoral si es que no tiene una visión de país posterior. Porque las reformas electorales o las reformas legales van a tender a determinar quiénes tienen más posibilidades de acceder al poder posteriormente. O sea, son organizar el poder para que a través de los partidos lleguen los mejores líderes. Los partidos políticos, lamentablemente, después de estas reformas y después, estamos viéndolo, ¿no? No se han organizado y no han aterrizado un paquete de reformas para devolverle las riendas del país a un sistema de partidos sobre el cual reposa la democracia. Y hoy día estamos pagando eso. Tenemos líderes regionales, locales, hasta nacionales, que no tienen absolutamente ninguna visión de país. José, lo que pasa es que en otros lugares, y acá tengo que terminar porque por la hora la hora es tirando en televisión, un tema final nomás, una reflexión que es la siguiente, ¿no? Los partidos son el vehículo donde tú siendo primero concejal, primero dirigente universitario, que es donde se forman muchos los líderes, ¿no? O dirigente laboral, y de ahí tú eres concejal, diputado, senador. O sea, hay un proceso de ascenso que en el Perú no se ha roto. Antes era así como llegaban al Congreso. Hoy día llegan al Congreso de frente, porque tienen la plata para comprar la campaña. Yo creo que ese es uno de los dramas que no lo voy a poder hablar ahora largo, José, porque nos ha ganado el tiempo, pero ha sido un placer conversar contigo. No sé si quieres decir alguna frase final para los oyentes de todo el país. Sí, fíjate, justamente lo que decías, los gobiernos locales y regionales, en ese tiempo solamente locales, constituían las primarias de la política, decía Luis Alberto, ¿no? Efectivamente. Creo que sí, el político tiene que formarse para poder manejar la cosa pública. Hoy
el Partido Aprista está de vuelta, el Partido Aprista ha reinscrito, ha presentado 50.000 firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones, de las cuales ya han sido depuradas y hemos sido aprobados largamente en cuanto a afiliaciones se refiere. Hemos presentado aproximadamente 94 comités provinciales y también se ha aprobado largamente de 66 que se requieren. En todos los casos hemos presentado o 100% más del requisito mínimo o 50% más, para efectos de que no haya una posibilidad de que no podamos regresar al escenario, ¿no? Y en este proceso se han unido todos los apristas. Este proceso ha sido liderado por la dirigencia actual y apoyado por toda la dirigencia nacional, que da cuenta con estos números de que la organización partidaria está ahí y la vigencia de su pensamiento todavía sigue puesta al servicio de la población para poder solucionar los grandes problemas nacionales. José, un gusto haber conversado contigo. Hubiera querido seguir durante bastante más rato, pero en realidad es un tema apasionante, pero creo que ahí lo único que queda es desearles lo mejor. A todos los partidos se lo voy a desear además, porque es vital que vuelvan a la cancha. Y bueno, mucha suerte en tu función, porque tú eres el personero legal. Ojalá que se logre el éxito que esperan. Así es. Muchas gracias, Julio. Muy bien. Amigos, aquí en Sin Floro volvemos en breves momentos con una siguiente y apasionante entrevista.